la amplitud de esta doctrina del pecado, la transmisión de la vida. Puedas tú, Señor, bendecir a mi hermano, dale iluminación, dale, Señor, una mente clara para que pueda comprender esta realidad. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio de esta doctrina del pecado del hombre. Un poco para recordar lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas, hemos estado viendo cómo estudiar esta doctrina del pecado, ¿sí? Y lo estamos haciendo justamente siguiendo un esquema, ¿verdad? Siguiendo una estructura. En este caso es la estructura de la confesión de fe nuestra, bautista del hombre de 1690. Ahí, en el capítulo 6 de ese artículo de fe, habla de la caída del hombre y habla también de las consecuencias. En especial, el día de hoy vamos a ver la transmisión del pecado. Ahora, hermanos, vamos a ver en el párrafo 2 y en el párrafo 3 lo que nos muestra ahí. Vamos a ver solamente una parte el día de hoy, una parte amplia, esto es lo que nos toca el día de hoy tratar. Pero recordemos, hemos hablado entonces la semana pasada, mis hermanos, la definición del pecado, en forma negativa y en forma también positiva. Cuando uno define, lo puede definir un no es, por negativa, y un sí es. Negativamente se define algo de forma positiva. De forma negativa, un no es, el pecado entonces es cualquier falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión de la ley de Dios. Ahora, hermanos, esta es la definición negativa. Ahora, una definición entonces positiva, si es transgredir la ley moral de Dios, ¿qué es pecado? Es autonomía, entonces. O sea, es desear ser ley en uno mismo. Es pecado. De forma positiva es pecado, es querer ser ley para uno mismo. O sea, es poner uno mismo sus limitaciones. Es poner uno mismo lo que se puede o lo que no se puede hacer. Así que pregunto, hermanos, si yo, por ejemplo, les impongo a ustedes hacer algo extra bíblico o les limito en algo que la Biblia no lo hace, o les pido a ustedes, hermanos, que hagan algo que la Biblia no aconseja o sanciona, pregunta, ¿estoy pecando yo? Sí, ¿verdad? Si usted, hermano, te pregunto, condena a algo en algo que la Biblia no lo condena, te pregunto, ¿estás pecando? Sí, ¿verdad? ¿Por qué, pastor? Querer ser ley uno mismo, poner uno mismo sus limitaciones, poner uno mismo qué es lo que se puede o qué no se puede hacer, es pecado. Entonces, ¿ves que es importante entonces conocer qué es pecado? La ruina del hombre, dijimos entonces, es el amor a uno mismo. Cuando uno ve esta amplitud de esta doctrina, vemos que cuando hablamos del pecado, se refiere a la Biblia como revuelta, como iniquidad, como maldad, como desobediencia, injusticia, transgresión, traición, rebelión, etc. Y también nos cuenta la Biblia que cada pecado en particular tiene un nombre propio y que la Biblia lo define. Por ejemplo, hay gente que se inventa pecado, ¿verdad? Le ponen nombres que la Biblia no define. O sea, hay que tener mucho cuidado, de ahí que la importancia de esta doctrina, hermanos. Ahora, hermanos, el pecado entonces, como para darle una forma final a esta definición, no es algo, hemos también explicado, el pecado no es una sustancia, no es algo que tenga esencia y no existe independientemente. Recuerde que todo lo que tiene esencia ha sido creado por Dios y como tal, lo que es creado por Dios es algo bueno y Dios no es autor del pecado.
El pecado lo que hace, mis hermanos, es que ha contaminado, ha corrompido el carácter esencial y moral de la facultad del alma. Segundo, el pecado tampoco consiste meramente en el consentimiento voluntario del mal, porque estaríamos diciendo que el pecado estaría ausente cuando alguien no consiente voluntariamente el mal. Y de paso, ese justamente es una idea que se usa para negar el pecado original. Por ejemplo, cuando alguien peca por ignorancia, es pecado también. No es necesario que usted consienta con su voluntad o que sepa que lo que hace es pecado. Uno puede estar pecando por ignorancia. Pablo, por ejemplo, cuando blasfemaba a Cristo, cuando perseguía a la iglesia, lo hacía sin que su voluntad necesariamente consintiera en la comisión de esta blasfemia. Y él luego lo reconoce, lo hacía de forma ignorante. Pablo luego dice en su carta a los Romanos 7 acerca del pecado, por ejemplo, de la codicia, cito el pasaje, dice: pues ¿qué diremos? La ley es pecado, responde Pablo, en ninguna manera. Pero dice Pablo: yo no conocí el pecado sino por la ley. Escucha esto: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? El pecado de la codicia ya estaba presente en el alma antes del consentimiento. Así que todos los pecados que se cometen por ignorancia se cometen sin consentir con la voluntad, pero como quiera es pecado, ¿no? Ahora, otros confunden la naturaleza del pecado con la culpa del pecado. A veces la Biblia usa el término pecado también para referirse a la culpa del pecado. Pero no es igual la culpa del pecado con lo que es el pecado en naturaleza. El pecado también, hermanos, tampoco consiste solamente en actos, en acciones. Recuerda que también incluye la inclinación al mal, la disposición desviada y corrupta del hombre a hacer el mal. Entonces, remarcamos la idea. Hablar del pecado, la esencia del pecado es lo que antes se llamaba anomia. ¿Qué significa eso? Nomia de nomos es ley, a es no. Antes se llamaba así, pecado era la anomia, o sea, la desobediencia, la rebelión, la injusticia, el no prescribirse a la ley moral de Dios. Ahora, Juan lo resume de forma cortísima. En 9 de Juan 3:4 dice: el pecado, entonces, ¿qué es? Infracción de la ley. Ahora, hermano, por otro lado, también hemos visto que casi todos estamos de acuerdo en que el pecado es algo universal. Es algo que aún arminianos, socinianos, pelagianos concordamos que el pecado, la maldad, es algo universal. Podemos diferir respecto a la manera en la cual hay una relación entre la maldad y el hombre, pero aceptamos todos que simplemente con ver cambiar al hombre, actuar, ¿qué encontramos? Maldad. O sea, es un hecho aceptado que el pecado es algo universal. Por ejemplo, encontramos también en la Biblia, que hemos leído justo al principio hoy, 1 Reyes 8, versículo 46, no dice ahí, lo leo yo, dice: si pecaren contra ti, y luego da ahí una nota más, porque no hay hombre que no peque. O sea, acepta la Biblia que el pecado es algo universal. O dice Pablo a los Gálatas 3, versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, el pecado es algo universal. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan de que el pecado entonces es una herencia del hombre. Esa herencia afecta al hombre desde su nacimiento. Está presente en el hombre desde que el hombre nace. Y es tal, hermanos, esa presencia, de manera que no podemos pensar de que el pecado se hace porque imito a otro. Unos creen que uno termina pecando porque imita a otro.
Si bien es cierto, vamos a ver más adelante, que esto acelera la corrupción cuando uno imita a un pecador, pero esa no es la razón de su pecado. Él nació en esa corrupción. Pablo le dice a los efesios que era, dice, por naturaleza, quien todos, hijos de ira, igual que los demás. Acá Pablo está indicando que hay una naturaleza de origen. No es algo que se imita, así venimos de fábrica. Y esa es la razón de la culpabilidad ante Dios. Dicho esto, hermano, como introducción, vayamos al párrafo 2 entonces. Del artículo de fe, el sexto capítulo, párrafo 3, leemos el párrafo 2. Dice ahí: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y de su comunión con Dios. Dice, y en ellos nosotros, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Ahí hay algunos versículos que usted puede en casa corroborar. Párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada. Es un término clave para el día de hoy. Repito, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Digamos, lo primero que hay que hacer aquí, antes de ver este párrafo en particular, una corrección a la redacción de artículo fe. Pastor, ¿qué va a hacer? Una corrección a esta porción. Al comenzar, encontramos ahí que dice, siendo ellos la raíz de la raza humana. Ahora, pastor, ¿y qué se va a corregir ahí? No estoy indicando que está mal la idea, tal vez la redacción no es la correcta. Pastor, pero no es verdad que todos venimos de Eva y Adán, ¿es verdad? Sí, o sea, en ese sentido es verdad, todos provenimos, ¿no?, de la raíz, sería el aspecto de Adán y Eva. O sea, en el sentido de provenir, ellos son el tronco principal de la raza humana, sí, ellos son los primeros padres. Pero bueno, este párrafo en particular no está hablando de eso. Noten que sigue siendo luego, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. Y ahí es donde debemos discrepar con la redacción en este párrafo del artículo de fe. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien es cierto, repito, Adán y Eva son nuestros primeros padres, o sea, son la raíz en ese sentido, este párrafo no está diciendo eso. Este párrafo está apuntando a la designación de la culpa y la transmisión del pecado. Y en ese sentido no se puede hablar de ellos como que es por Adán y Eva que se transmitió el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia habla claramente que el que nos representó, ¿quién fue? Fue Adán, no Adán y Eva. Es Adán quien nos representó a toda la raza humana. La Biblia habla de un primer Adán que nos representó y de un segundo Adán, Cristo, pero no se menciona ahí en cuanto a la transmisión del pecado a él. No habla de ellos, habla de un hombre por la cual llegó la muerte y un hombre por la cual será para vida. Así que ese aspecto, hermano, es de ellos que se corregir.
Ahora, si uno empieza a estudiar Romanos 5, de 12 al 21, ver a los punto 15, va a encontrar que cuando habla de el primer Adán y el segundo Adán, nada se habla ahí de él. Así que, hecho esta corrección, entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá entonces? Por ejemplo, Romanos 5, para que me quede claro, 5, 17, ahí encontramos, por ejemplo, dice, pues, si por la transgresión, dice, de uno, no dice de dos, dice, por el pecado de quién, de uno, ¿quién transgredió? Sí, fueron Adán y Eva, pero ¿de quién cuenta la transgresión? Por la transgresión de uno, Adán. Solo reinó la muerte. Así que en todo este pasaje, hermanos, vamos a hablar de que es Adán el que representó y por el cual se da la transgresión del pecado. Así que, hecho la corrección, leemos una vez más. Dice, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda que es de la humanidad. Cuando decimos que por Adán somos culpables, pecadores, corruptos, ¿por qué? Responde, dice, por designio de quién. ¿De quién? De Dios. Ahora, hay gente que resiste a esto. Pastor, ¿por qué debemos ser juzgados por el pecado de otro hombre? Pastor, eso no me suena justo. Yo debo ser juzgado por mi pecado. Pero Dios, en su sabiduría, ¿qué es lo que dice? Designó a quién, a Adán, como tu representante. Pastor, ¿y eso dónde dice? Romanos 5, versículo 12, lo puedo por favor, ahí lo vemos el pasaje. Romanos 5, versículo 12, pastor, ¿dónde dice ahí que yo heredo la culpa y la corrupción de Adán? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, por cuanto todos pecaron. Pastor, o sea que ahí dice que la muerte vino a los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. No se está refiriendo a tu pecado actual o al pecado que ahora hay. Cuando ahí está indicando por cuanto todos pecaron, está indicado por el contexto por cuanto todos pecaron cuando ese hombre llamado Adán pecó. Dice el 13, pues antes de la ley, pregunta hermano, ¿cuándo se da la ley? Nos responde en el monte Sinaí. Con Moisés, dice Pablo, había pecado en el mundo. Llega la ley, ¿sí? Pero dice Pablo, ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, dice Pablo, no se inculpa de pecado. O sea, Pablo está indicando que antes de la ley había pecado en el mundo. Pero como no había ley, no se podía inculpar de pecado. Ahora, Pablo dijo antes que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Ahora piensa. Pastor, entonces, si Pablo está indicando, piensa esto. Si ha dicho Pablo que había pecado, ¿ok? Antes de la ley. Pero como no había ley, no se podía inculpar de pecado. Pero dijo Pablo que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Qué, pastor? O sea que la gente no moría antes de Moisés. Pues como recién llega la ley con Moisés y ha indicado Pablo que la paga del pecado es la muerte y no podíamos inculpar de pecado porque no había ley. Pastor, ¿y antes de eso no había muerte? Responde el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura que había de unir. O sea, pastor, ¿qué está diciendo Pablo? Si Pablo está diciendo, hermanos, que como no había ley, no se podía culpar de pecado, pero que la paga del pecado es la muerte, y había muerte antes de la ley, ¿por qué murieron entonces
estos que vivieron antes de la ley. ¿Por el pecado de quién? ¿De quién? De Adán. Ellos no era por su pecado, porque no había ley. Entonces, ¿por qué morían? Porque el morir es una causa del pecado. Entonces, ¿por qué morían? Por el pecado de Adán. Murieron y morimos porque Adán pecó. Y como estábamos representados en Adán, también nosotros pecamos. Ah, pastor, eso es injusto. No. Dos cosas. Es un designio de Dios. Y segundo, si eso es injusto, hermanos, también uno debería decir que el hecho de que fui justificado en Cristo es también injusto. Cuando uno lee Romanos 5, del 12 hasta el versículo 21, hágalo en casa, por el tiempo lo voy a checar, dice por ejemplo el 12, Romanos 5, versículo, acá hay muchísimo para hablar en esta carta. Romanos 5, del 12 al 21. Yo voy a leer solamente al número pasado, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué dice ahí? Por cuanto todos pecaron. 18. Así que, por la transgresión de uno, Adán, ¿no?, vino la condenación a todos los hombres. Marca esta palabra, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amado hermano, esto, aunque ya lo he dicho, lo vuelvo a insistir. Negar que Adán nos representó o rehusarse a aceptar implica también rehusarse a aceptar a Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque el segundo Adán, Cristo, viene de la misma manera como lo hizo Adán. O sea, es un tema que tiene que ver con dos hombres. Lo que tú desechas del uno, también lo haces del otro. Porque en la calidad que viene el primer Adán, también lo hizo Cristo, el segundo Adán. Solo que por uno entró la muerte, por el segundo vida. A Dios le plació, hermanos, por nombrar a Adán como representante de toda la raza. Y la culpa de Adán y la corrupción de ese pecado se traspasa a toda la descendencia. El pecado que cometió Adán entonces, ¿cómo lo hizo? Como representante de los hombres. Y es en esa misma manera, como dijo Márquez, que viene también el segundo Adán como representante de su iglesia, de su pueblo. Mira lo que dice primera carta a los Corintios 15, versículos 20 y 21. También habla de esto, dice el 20. Primera Corintios 15, versículos 20, 21. Otra vez, acerca de este punto, dice el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron deshecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también, o sea, hay una relación de igual manera, por un hombre, la resurrección de los muertos. Bueno, este texto prueba claramente que Adán representó a más hombres, porque por él entró la muerte. Todos los que estaban siendo en Adán representados, o sea, la raza humana, en el pecado de Adán, murieron también con Adán. El salmista dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y todos los que están entonces, están diciendo, en Cristo representados, o sea, su iglesia, son justificados por Cristo y son vivificados. Así que, hermanos, si negamos que hemos sido representados en Adán, también negamos que somos representados y justificados en Cristo.
así como Adán representó a la raza humana, Cristo representa a su pueblo. Si decimos que Adán murió solamente para él y fue solo para él sus consecuencias, también Cristo y su victoria, que la ganó, fue solo para él. Porque ambos vienen de la misma manera. Así que lo que tú le quites a Adán, también debes sacárselo a Cristo. Porque los dos aparecen en una vinculación, en un contraste, como hombres que han representado a otro grupo de hombres. Ahora, ¿por qué determinó Dios entonces que Adán actuara por todos nosotros? Bueno, simplemente porque a Dios le agradó. ¿Por qué dejó Dios, pastor, que Adán sea el que me responde? Porque a Dios le plació. Ah, pastor, eso no es justo. Eso no me suena justo. Respondemos, ¿quién eres tú, oh hombre, para responderle eso a Dios? Y segundo, es también justa la justificación por sola fe y solo Cristo. Porque de la misma forma como te representa el Señor, como lo hizo Adán. Así que si no es justo, hermano, para los que tienen este pensamiento, si no es justo que Adán se haya puesto en lugar de toda la humanidad, tampoco es justo que Cristo se ponga como tú, como alguien que te sustituya a ti y te justifique a ti. Así que negar el pecado original es jugar con el concepto de Cristo y su justificación. Y de paso, es también una gran excusa para las herejías. Sigue diciendo una vez más, siendo ellos la raíz de la raza humana, ya hemos corregido este defecto del UPF, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada. La culpa del pecado fue imputada. Dice, y la naturaleza corrompida, transmitida, como dice, mediante generación ordinaria. O sea, ¿cuáles son las consecuencias del pecado de Adán? Dos cosas, ¿verdad? Hubo una relación legal y una relación orgánica. Algo llegó de forma orgánica y algo fue de forma legal. La culpa del pecado fue algo imputado. Esa es la parte legal. La culpa del pecado fue algo que se te imputó. Al hombre se le imputa, es culpable legalmente ante Dios. Y la corrupción dice que es transmitida. Esta es la parte orgánica. ¿Dónde, por ejemplo, vemos esta parte orgánica? ¿Cómo se mide la producción del hombre orgánico? Por ejemplo, Hechos 17, versículo 16. Hechos 17. Hechos 17. Dice ahí en el versículo 26, dice, y de una sangre, de uno, ¿quién pasó? Adán, ¿verdad? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. O sea, venimos de forma orgánica de Adán. ¿Sí? Venimos de forma natural orgánica de Adán. Ahora, también dice Génesis 5, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. O sea que la imagen de Dios, nos narra este pasaje, se corrompió. Y todos los hijos de Adán traen la imagen distorsionada conforme a la semejanza de Adán. ¿Y dónde se ve eso de lo legal? La culpa imputada. Otra vez, Romanos 5, 18, 19. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
también así por la obediencia de uno, los dos serán incluidos justos. Pablo acá creo que hace más, ¿verdad?, un contraste, ¿no?, entre la justicia y la culpa. Ahora, pregunta, hermanos, ¿esa justicia es algo orgánico? No. ¿Es algo federal? ¿Es algo legal? Pregunta, ¿por qué entonces un hombre es justificado delante de Dios? ¿Hay algo bueno en él? No. Es porque Cristo le imputa su justicia. Entonces, dos cosas. Nacemos culpables, ¿sí? Nacemos en culpa, una culpa imputada, y corruptos de forma orgánica. Hoy día, hermanos, voy a tomar tiempo que me queda para ver lo primero. ¿Qué significa eso de una culpa imputada? Vamos a hablar un poco de eso. La corrupción heredada, vamos a ver eso que quiere referir. Quiero tomar este tiempo para hablar cómo se entiende eso de la culpa imputada. Repito, la culpa es imputada, la corrupción es transmitida. Tú eres culpable del pecado y eres corrupto por el pecado. Son cosas que hemos heredado del pecado original. Y aquí, bueno, hay que trazar la diferencia entre pecado original y pecado actual. Hemos dicho ya que era pecado, infracción de ¿qué? De la ley. Ahora, hermano, en relación a eso, hay que distinguir entre el pecado que se heredó, llamado pecado original, y lo que es el pecado actual. ¿Qué es el pecado original? O llamado el pecado heredado. Cuando se habla del estado pecaminoso, o sea, la condición que nace en los hombres, en teología se usa el término pecado original. Por si acaso, pecado original no es el primer pecado. Algunos creen eso, ¿no? Ese primer pecado no es el pecado original, sino que se refiere al alcance y sus consecuencias. Este pecado original o pecado heredado es aquel que por vía de herencia fue transmitido de Adán a todos sus descendientes, salvo Cristo. Él es la excepción. Este pecado entonces está desde el momento de la concepción del hombre. Y el pecado actual es lo que deriva del pecado original. Uno nace en pecado y conforme tiene facultades mayores, peca con palabras, pensamientos o actos. Es el pecado actual. El pecado original es culpa y corrupción. ¿Qué es lo que he heredado de Adán? Culpa. Soy culpable legalmente ante Dios y soy corrupto porque se me transmitió la corrupción. Ahora bien, yo quiero tomar el tiempo para centrarme en lo que es la imputación del pecado. ¿Qué significa, mis hermanos, la culpa es porque se me imputó? Pregunto. Pecado original es que hemos cometido en forma real el mismo acto de pecado que Adán. O sea, eso es lo que uno entiende. Cuando hemos pecado en Adán, estamos indicando que hemos cometido realmente el mismo acto de pecado que Adán. ¿Qué es lo que se nos imputa? ¿Qué pecado de Adán se nos imputa, hermanos? ¿Se nos imputa un pecado en específico o todos los pecados de Adán? Ahora, si es que se nos imputa solamente un pecado de Adán cuando desobedeció acerca del árbol prohibido, ¿por qué no se nos imputa los demás pecados que cometió Adán? ¿O de qué manera entonces se nos imputó ese pecado? Es más, ¿qué significa imputación? Para pensar. Si uno no entiende esto, le puede llamar pecado a lo que no es. O pensar que el pecado llega a su vida por vías que no son correctas. ¿Qué es imputación? Cuando hablamos de imputación, es una figura legal que se produce cuando hay un delito personal, por ejemplo.
por el cual alguien que comete una infracción de forma personal, en virtud de ese hecho, se hace merecedor de un castigo. Se le imputa, se le asigna un castigo. Ahora bien, alguien aquí puede decir, pastor, ya entendí ya. O sea, se me está imputando a mí el pecado que hizo Adán. O sea que yo cometí ese pecado en acto de Adán. Cuidado, hermanos, con su resto. Cuando he hablado con hermanos, esto creen muchos. Creen que pecamos en Adán, creen que ellos han pecado. Realmente han cometido el mismo acto de pecado en Adán. Hermano, si esto fuese así, miren, si yo he cometido entonces en acto, en tiempo y en forma el mismo acto de pecado de Adán, estaría, o sea, sería como decir que el Señor me imputó a mí algo que yo hice, no se me imputó el pecado de otro, es un crimen mío, algo propio. Ya no me están dando el pecado de otro. O sea, solo estaría en el plano de un pecado mío, un pecado de Adán, un pecado de él. Cada uno, ¿no? Él con su pecado, yo con el mío, él con el de él. O sea, yo podía comparar mi pecado con cualquier otro, con Adán o con cualquier otro, hermanos. Yo podría entonces decir, mira, mi pecado tiene que ver con cualquier descendiente, con Adán si quiero, pero no hace falta. Eso no nos rompería lo que es el pecado original. Estaba buscando la forma de que se vea esta idea clara. He hecho un gráfico ahí para que se pueda ver. ¿Qué pasaría, hermanos, si estamos aceptando que el pecado que se nos imputa es de la forma que yo cometí el mismo acto de pecado de Adán? O sea, se me está imputando un crimen que hice yo, no que hizo otro. Si eso fuese así, hermano, ocurre esto, ¿no? O sea, la relación sería entre los hombres y Adán. Adán pecó. Yo pequé igual que él. Yo hice el acto de pecado. O sea que yo puedo comparar mi pecado con el de Adán con la de otro hombre. Yo puedo indicar que mi pecado pudo venir de Adán o de cualquier otro descendiente. Y eso rompería lo que se piensa y lo que se ha contado acerca del pecado original. Por otro lado, mis hermanos, también imputación también se refiere cuando a causa del delito de otra persona con la que yo tengo una relación, por tanto, en virtud de esa relación, yo participo de ese pecado. Acá dice, esta es la forma que uno al menos creería, ¿no? O sea que Adán pecó. Adán tiene una relación con ese pecado, ¿me dice? Por ende, los hombres entonces caminan en relación no con Adán de forma directa, sino con el pecado que cometió Adán. Ahora bien, una relación para que se le impute a un hombre por relación puede ser de tres maneras. Puede ser una relación natural, o sea, de padre a hijos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un hijo comete un error? Puede haber una ley que le impute al padre. Puede ser una relación de gobierno súbdito o un contrato voluntario. Este último queda anulado. Pensemos si fuese, por ejemplo, como una relación civil, o sea, entre un gobierno y un súbdito. ¿Será ese el tipo de relación por la cual se nos imputó la culpa del pecado? A ver, pero si bien es cierto, cuando hablamos de Adán como el jefe, digamos, de la raza humana, por orden divina, eso es verdad. Adán está por encima, ¿sí? Es el que gobernó, es el que representó. Pero, hermano, si solamente, y esto lo digo con mucho cuidado, si solamente decimos que porque Él fue nuestra cabeza y ya
simplemente por ello, ¿no? Se nos imputó la culpa, eso nos coloca en un dilema. ¿Cuál pastor? Que después de la caída, Adán siguió pecando, siendo la cabeza de la raza humana, ¿sí? Él siguió pecando y aún era la cabeza de la raza humana. Pregunta, entonces, ¿por qué no se nos imputó todos los demás pecados que cometió Adán? ¿Por qué solamente el pecado acerca que desobedeció? ¿Y por qué no todo lo demás? Cuando uno ve, por ejemplo, Romanos 5, otra vez voy a este pasaje, dice 18, así que, como por la transgresión, Pablo habla de una, no de varias. Dice, lo vamos a hacer en singular, dice, por la transgresión de uno vino la muerte. No habla de varios pecados. Entonces, vemos que no es la forma adecuada. Nos queda la otra relación natural. Él es el padre de la raza humana y yo el hijo. Y estamos también en un solo problema. Porque si solamente es porque somos de igual naturaleza que Adán, nuestro padre, y hemos derivado el pecado, porque somos de igual naturaleza, hermanos, estamos en un problema. ¿Qué de Cristo? Si Cristo nació de una mujer, entonces siendo de igual esencia que Adán, entonces no pudo haber llegado sin pecado. O sea, tenemos dos problemas. No puede ser que es imputado porque Él es el jefe de la raza humana y tampoco porque es el padre. Entonces, pastor, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué nos imputó el pecado? Y aquí justamente hicimos el marco de la caída, el pacto de obras. Hermano, no es por la relación gobierno-súbdito, tampoco es padre-hijo. ¿Cómo se nos imputó la culpa del pecado? ¿Cuál es el tipo de relación por la cual somos culpables con y en Adán? No es meramente porque somos de igual naturaleza, no es meramente porque él fue cabeza. La relación con Adán consiste en esto, que la raza humana, su naturaleza de la raza humana, en ese momento solo existía en Adán. Y Adán fue creado como ser en el pacto de obras. Adán no entró en un pacto de obras. Adán fue creado en un pacto de obras. Él estuvo en ese pacto de obras desde el primer instante de existencia. En el momento que él formuló su primer pensamiento, él era consciente de Dios y de ese pacto, aprobando ese pacto. Cuando él incumple ese pacto, cuando Adán incumple el pacto de obras, toda la raza humana también con él rompió el pacto. Por ello es justo que toda la raza humana se haga culpable. Cada ser humano, cada persona, cada hombre, cada mujer, en virtud de esa misma naturaleza, se le imputa, ¿qué cosa? El incumplimiento del pacto. Y es digno de ser condenado. Así que, hermanos, esto es la explicación que solo la ruptura del pacto de Adán y no sus pecados posteriores se le imputa a toda la raza humana. No es tan sencillo como decir, mira, soy pecador porque mi padre Adán, pero no. Es en virtud al incumplimiento del pacto. Adán rompió un pacto representando a la raza humana. Todos en él rompimos el pacto, por eso somos culpables. Así que, hermano, ¿qué se le imputa al hombre? Pastor, la violación de qué? Original del pacto. Todo el que nace lo hace en ese pacto. Por ende, en Adán somos culpables. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, este pasaje nunca lo use para explicar la corrupción. Acá no indica que son, dice que han pecado, no que son pecadores. Este pasaje del capítulo 5 habla de la culpa, no de la corrupción. Aquí apunta a cómo es que entendemos que somos culpables delante de Dios. La corrupción, vamos a verlo luego. Acá Pablo de paso habla que el pecado es el pecado, la causa de la muerte. Bueno, piensa eso. O sea, es en virtud del pecado de Adán que la muerte, dice, vino a todos los hombres. O sea, pregunta, ¿por qué el hombre muere? Según la Biblia. ¿Por qué? Pastor, porque su cuerpo se enferma. Pastor, por el clima. Por un virus que no en China. Pastor, no, porque se han juntado los... Es por eso. Es algo secundario. Es una, digamos, consecuencia, pero según la Biblia, ¿por qué el hombre muere? ¿Qué responde la Biblia al respecto? Todos los hombres mueren, ¿por qué? ¿En virtud de qué? ¿Del pecado de qué? De Adán. Pregunta, ¿alguien aquí va a morir? Todos, ¿verdad? ¿O alguien va a morir acá? Todos vamos a morir, ¿sí? Pregunta, bueno, ¿eso qué demuestra? Si está indicando Pablo que todos mueren. ¿Por qué, Pablo? Porque todos pecaron. Y aquí todos van a morir. ¿Por eso te demuestra? Que has tenido participación en el pecado de Adán. Has transgredido el mismo pacto de Adán. Por lo tanto, hay transgresión y también hay castigo. O sea, la lógica de Pablo es: hay muerte, todos morirán, es el castigo, y luego da el porqué, la razón. Por lo tanto, todos han pecado. Pastor, o sea que alguien cometió, pregunta, alguien cometió un pecado personal y real, como lo hizo Adán, ¿no? Dice Romanos 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Escuchen, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, tú no has cometido el mismo pecado de acto y forma que Adán. Se te imputó la transgresión del pacto de obras. O sea, ¿de qué manera se nos imputó el pecado de Adán y la culpa? En virtud de estar comprendidos en el pacto de él. Y de paso, hermanos, esta realidad ya podemos entrar en una pregunta que es complicada, pero en base no se puede responder. Pregunta, ¿es evidente ante este pasaje entonces que los niños pequeños, por ejemplo, que mueren antes de nacer, deben ser culpables de pecado? ¿Qué respondo? Pregunta, ¿es evidente ante esta doctrina, este texto, que los pequeños que mueren antes de nacer también son culpables de pecado? Según lo que hemos visto, todos, dice Pablo, somos imputados de incumplir el pacto de Adán. Aunque esos niños no son culpables del pecado actual, sí son culpables del pecado original. Ahora, la pregunta que hacen, ¿no? Pastor, ¿y a dónde van? ¿Al cielo o al infierno? Yo ya lo respondí y lo he hecho de forma orgánica y como ha respondido históricamente la iglesia. Si los niños, yo digo así, si los niños que mueren en su estado de infancia se van al cielo, no lo hacen por inocentes. Si los niños van al cielo es porque de una forma sobrenatural el sacrificio de Cristo se aplica a ellos. Y en su gracia Dios los salva de la única forma que el hombre es salvado, a través de los méritos de un ser perfecto, ¿sí? Pero si Dios condenara a esos niños por la eternidad, lo haría siendo un Dios justo, porque aún ese niño no haya visto la luz, sería completamente digno de condenación por el pecado original. Ahora, ¿tiene algún
mérito, mis hermanos, entonces, pensar que el hombre no es culpable de la violación del pacto de Adán? ¿Tiene alguna razón negar la imputación del pecado de Adán? Bueno, esto es gravísimo. Si los hombres, piensa esto, si los hombres no fueran culpables de la violación del pacto de Adán, si no se le imputó aquello a cada hombre entraría a este mundo tan perfecto como lo hizo Adán. O sea, adornado con la imagen de Dios. No es que nacerían neutros, como dice Pelayo. Si no hay pecado original, todos serían perfectos. Todos serían como Adán, perfectos. Recuerden, Dios cada vez que nace un hombre crea el alma de forma inmediata. Y Dios, al crear un ser racional, inocente, lo hace en armonía con su imagen. Así que nacerían hombres perfectos. ¿De qué manera estos hombres podrían derivar alguna corrupción? Y ahí dirá alguno, pastor, por el cuerpo. Pero la maldad, el pecado no se transmite por el cuerpo, sino ¿qué haríamos con Jesucristo al nacer? Él nació de un cuerpo humano. La corrupción tampoco se hereda o se deriva del alma, porque hemos dicho que el alma es creada de forma inmediata, sin culpa por Dios. Y si no hay culpa, hermano, cada hombre sería perfecto, en un estado santo, en un estado perfecto, adornado con la imagen de Dios. Pastor, y ahí fue el problema, que como hay maldad como quiera en el mundo, es innegable que había maldad, había corrupción. La pregunta es, ¿dónde se originaría la maldad? Y solo hay una respuesta. Pues, Dios sería el autor o inmediato o mediato de la maldad del pecado. O sea, no es solamente, hermano, un tema que si creo o no, estarías concediendo una tremenda herejía en no aceptar o en malentender cómo es que el hombre viene a la luz, a nacer. Él es culpable. Pastor, ¿y de qué nos sirve a nosotros tanta enseñanza doctrinal? ¿De qué me sirve a mí entender cómo es que se me imputó a mí la culpa del pecado? Primero, conocer que somos culpables y de la forma como Dios nos libertó, debería hacernos ver con mayor amor al Salvador. Si la salvación, mi hermano, no es de principio a fin por la gracia de Dios, o sea, si no inició con la regeneración, si no es Dios quien imparte vida, hermano, la salvación del hombre es una misión imposible, ¿verdad? Segundo, bueno, entender la culpa del hombre y cómo es que se me imputó te va a llevar a evitar serios errores en cuanto a la relación del hombre y el pecado. Bueno, el pecado no es por imitación. La maldad no llega porque imito a alguien. No es por una cuestión física. No, la culpa no se hereda de manera física. Hay gente, ¿no?, que se aparta del mundo, se hace asceta o es más, reprende a la enfermedad, como que si el pecado se heredó de cuerpo a cuerpo. Eso es porque no ha entendido cómo es que somos culpables. No se hereda por imitación, no se hereda de cuerpo a cuerpo, tampoco se hereda porque de alma a alma. Bueno, el yoga no te va a librar de la culpa. El Reiki no te va a sacar de la culpa. Tampoco es el mundo el que hace que se infunda la maldad en el hombre. No es el mal ejemplo. No es tampoco tu esposa ni tu esposa, tampoco la mala compañía. Eso hace, de hecho, el justificable. Esto haría que se pervierta más rápido, ¿no?, y tenga frutos de maldad más vistosos.
la transparías. Pero tampoco es la razón, hermano, por la cual tu estado era culpable ante Dios. Tú naciste en un estado de culpa debido a tu corrupción. O sea, tú eras perverso de corazón y aún al día de hoy hay esa perversidad en tu corazón, así que lidia con eso. Aprende a ver esa realidad y lidia con eso, batalla contra eso. Entonces, finalmente, esta doctrina, el entender de qué forma, si no fue imputada la culpa, hará a los padres, sobre todo, que no sobreentiendan que su hijo es creyente. Nunca sobreentiendan que sus hijos ya son creyentes. Trátalo mejor como que si no fueran, para que sus almas sean salvadas. No asuma, sí, pasó porque mi hijo va a la iglesia, mi hijo habla bonito, lee la Biblia. Nunca, hermano, padre, madre, asuma que su hijo menor es ya creyente, para que Dios en su interior salve su alma. Gracias. Señor, te agradecemos hoy por la enseñanza. Hemos tratado de comprender de qué manera nos fue imputada la culpa del pecado. Hay muchas versiones que se han ido dando a lo largo de la historia, muchos llevando al error. De ahí que vemos un pelagianismo, por ejemplo. De ahí, por ejemplo, que vemos muchas distorsiones o malentendidos en práctica al día de hoy. Entender el pacto de obras es poder entender de qué manera entonces hemos heredado esta culpa de pecado. Por favor, ayúdanos a comprender entonces que esta culpa no es por vía física, no es simplemente por vía espiritual, no es simplemente por acto, no es, Señor, por una influencia externa, es porque hemos participado de la violación del pacto original con Adán. Por ende somos culpables, por ende hemos heredado la muerte. El mismo hecho de que haya muerte nos verifica y sanciona que hemos sido culpables de ese pecado cometido. Señor, te pido que nos guíes, por favor, para poder comprender más luego acerca de la corrupción del hombre, que lo digo esto en el nombre de Jesús.